Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la Semana Negra un día más. Este es un acto que organiza la Semana Negra en colaboración con el Aula de Cultura del Comercio, del periódico de aquí de Gijón, que, bueno, como sabéis, organizamos distintas actividades dentro de la Semana Negra. Intentamos dar un poco de voz a la cultura y a la literatura, y qué mejor espacio que la Semana Negra para hacerlo. Ya colaboramos también con la Feria del Libro de Gijón, con POEX, con un poco todo lo que representa la cultura en la ciudad. Y nada, hoy tenemos aquí a dos invitadas, como son Marta Sanz y Elia Barceló, que van a hablar. Vamos a dejarlas, ellas están presentando sus respectivos trabajos, que también tenéis ocasión luego de verla presentar a las 9 a Marta, y Elia también ya estuvo ahí firmando libros. Pero ahora pues vamos a dejarlas que ellas mismas nos hablen un poco, nos acerquen un poco a su visión de la literatura y a lo que ellas quieran hablar, que para eso están aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Elia y yo vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, sí. Pero os diré de entrada que eso de improvisar una conversación sin una figura en medio que te diga y tú tal y tú cual, pues no es tan fácil como parece, ¿eh? Vamos a intentar que las cosas fluyan con naturalidad, porque yo estoy segura de que tenemos un montón de temas en común de los que hablar, pero si alguna vez nos atascamos un poco, perdonadnos. Además, siempre cabe la posibilidad de que nos pregunten. Bueno, también hay esa posibilidad. Bueno, ayer estuvimos hablando un poquito, porque además nos hizo una entrevista una periodista del Comercio, joven, muy maja y tal, y allí ya salieron cosas sobre las que podíamos hablar. Y entonces una de las cosas era: ¿por qué empezamos a hacer esto? ¿Cuál es nuestra relación con la escritura? ¿En qué momento de la infancia, la adolescencia o la madurez se nos ocurrió tomar la palabra por escrito? Elia, empieza tú. Vale. Pues yo sé que a mí la palabra me gustó siempre. O sea, a mí las palabras siempre me parecieron algo mágico, algo realmente misteriosísimo y mágico. Cuando yo todavía no entendía las palabras así más o menos elegantes, me acuerdo, por ejemplo, de a propósito, que yo no tenía ni idea de lo que quería decir, pero los adultos decían a propósito, yo no lo sabía usar. Y entonces yo me las imaginaba con colores y con formas, y hacían cosas y se movían y volaban. Y yo con las palabras siempre tuve esa sensación de que se pueden hacer muchas cosas. Y cuando empecé a usarlas, a dominarlas, me decían en el cole, por ejemplo, que hay sinónimos. Y yo me daba cuenta de que no es verdad. O sea, sí que hay palabras que significan cosas parecidas, pero son solo parecidas. Según el sinónimo que cojas, es otra cosa. O sea, no es lo mismo si dices, yo qué sé, el culo, el trasero, las posaderas, las nalgas, todos se refieren al mismo pedazo del cuerpo, pero cambia muchísimo, ¿eh? Y yo creo que empecé a darme cuenta de que a mí me gustaba contar cosas oralmente. O sea, contando historias, sobre todo historias de miedo, a mis amigas, en un cuartito que tenía mi abuela en la terraza. Y yo les contaba cosas que había visto en el cine o que me inventaba, y me encantaba cuando se asustaban y yo me quedaba en casa de mi abuela y ellas salían a la calle y pasaban mucho miedo. Entonces ahí me di cuenta del poder de las historias y luego ya empecé a escribir. Yo creo que de pequeñitas Elia y yo podríamos haber sido amigas. Éramos raritas las dos, ¿verdad? Éramos raritas las dos. Bueno, no tanto como... Tengo que contar una anécdota de otra escritora, aunque no esté aquí, porque es amiga mía y me lo va a perdonar. Hace una temporada tuve una conversación con una escritora fantástica que se llama Pilar Adón, que aparte es la editora de Impedimenta, que sabéis que es una de esas editoriales independientes, pequeñas, que no sé por qué llaman pequeñas, porque son fundamentales. Entonces, una mujer muy metida en el mundo de la literatura, lo que se llamaría una letraherida, ¿no? una lletra ferida, como dicen en Cataluña y en Valencia. Y hablando de estas cosas, ella me decía, no, yo es que cuando era pequeña yo me disfrazaba de Mary Shelley
Dice, ¿sí? yo cogía una capa en mi casa y no se disfrazaba de princesa o de hada, no, ella se disfrazaba de Mary Shelley. Yo creo que se hacía hasta los tirabuzones y tal. Cogía una pluma de ganso y entonces yo me empingorotaba en la actitud de escribir. Y entonces yo le dije, Pilar, yo era rara, pero lo tuyo ya es extraordinario. O sea, la verdad que sí. Lo que sí que es cierto es que yo tenía también esa relación con el lenguaje. A mí me interesaban, fíjate, a mí antes que contar historias, que tú lo has dicho muy bien, me interesaban las palabras. Y me interesaban incluso las palabras que yo no conocía, que yo no sabía lo que eran. Y me gustaban mucho las palabras esdrújulas. Sí. Y con muchos sonidos laterales y tal. Luego lo he reproducido eso en mi narrativa posterior. Farándula, clavícula, tengo pendiente libélula o algo así. Libélula es precioso, libélula es una cosa que tiene mundos dentro. Una cosa maravillosa. Entonces, a mí me gustaban las palabras por cómo sonaban y me gustaban las palabras. Fíjate, ahora estamos en un festival de novela negra donde el misterio se consigue a través de las tramas y de la seducción de las tramas. Pero a mí me interesaba ese otro misterio que generan las palabras en sí mismas cuando reproducen unos sonidos y unas secuencias y unas imágenes desconocidas y misteriosas por sí mismas, ¿no? Y luego porque asocias cosas y entonces de ahí surgen. Y, por ejemplo, un ejercicio clásico en un taller es cuando coges unas cuantas palabras que no se parecen en nada, que no están relacionadas y las haces chocar. Y a ver qué pasa. Y dices, tienen que estar todas en una frase y tienen que estar todas en el orden en que han salido. Y entonces, claro, si tienes que juntar eso, libélula con pan, pues no queda muy bien. Pero siempre hay una manera. Luego también se pasa muy bien. Con esto que está diciendo Elia de los talleres, juntar las palabras y esas cosas, es verdad que ayer cuando hablábamos con la chica del comercio, claro, la literatura es una forma del arte y esto a veces se nos olvida, ¿no? Y una de las peculiaridades que tiene la literatura es poder sacar el lenguaje de un uso convencional, de un uso estereotipado. Por cómo tú estás usando las palabras, haces que los lectores y las lectoras tengan una experiencia emocional distinta. O sea, tú en un texto literario no puedes decir manso cordero, a no ser que quieras hacerlo de una manera paródica. Entonces, en esos juegos hay significados. Y yo me acuerdo siempre, ¿os acordáis de la pipa de Magritte? Esa pipa que dice, no, la pipa de Magritte. Sí, claro. Esto no es una pipa. Entonces yo creo que cuando escribimos un texto, y esto se relaciona con lo que ha dicho Elia de los sinónimos y tal, yo creo que cuando escribimos un texto, la pipa está, porque diga Magritte lo que sea, lo que quiera decir, una pipa es una pipa, pero también es la representación de la pipa. El color que tú elijas para la pipa, la forma que tú elijas para la pipa descompuesta, la pipa cubista, la pipa realista, todas las opciones del lenguaje o de la expresión estética son fundamentales. Yo creo que esa visión de la literatura, Elia y yo, la compartimos completamente. Totalmente. Igual que incluso cuando tú estás haciendo una novela negra, digamos, clásica, convencional, con menos afán literario, pero al elegir tus personajes y al poner a hablar tus personajes, tú tienes que saber cómo hablan los personajes y de la manera en que se relacionen entre sí, de las palabras que ellos elijan, de la manera en que ellos hablen, dependerá tu relación como lector-lectora con ese personaje. No hace falta que digas que es un hortera si lo pones a hablar como una hortera. No hace falta más. Él habla así y lo notas enseguida. Por eso a veces a mí me hace mucha gracia cuando, ahora me pasa menos, pero cuando yo empecé, yo todas estas cosas las tenía muy claras y me las tomaba muy en serio. Entonces llegaba la corrección de la correctora y me decía, no, esta palabra es incorrecta, esta no se puede decir. Decía, sí, ya lo sé, pero si el que está hablando es un sicario colombiano, por ejemplo, pues lógicamente no va a hablar como un catedrático de Oviedo. Entonces ya sé que no es correcto, pero es que él habla así. Y ahora ya lo notan.
Cuéntame, Elia, que eso a mí me interesa mucho, sobre todo teniendo en cuenta que tú has transitado por muchos géneros y has experimentado con los límites entre los géneros y todas estas cosas. Cuéntame cómo trabajas cuando escribes esa delgada línea que separa la realidad de la ficción, lo autobiográfico, de lo que no es autobiográfico. Cuéntame esto y luego lo cuento yo. Sí, eso es muy importante porque tú haces algo que yo creo que no hago tanto. Tú usas muchísimo tus propios materiales de tu propia vida para... Yo uso mi cuerpo. Sí, tú usas tu corporalidad. Yo no, por ejemplo, eso es algo que no hago. Sí, naturalmente yo uso materiales de mi biografía, como todo el mundo, y de mi infancia y de cosas que me han pasado, arreglándolos, disfrazándolos, mezclándolos con otras cosas. Pero yo prácticamente nunca uso nada que sea así, digamos, muy, muy íntimo y muy reconociblemente íntimo. Si lo uso, no se da cuenta nadie. A menos que mi marido sí, porque me conoce mucho. Y me dice, esto es tal, ¿verdad? Eso sí, pero en general la gente no. Y, por ejemplo, yo ahí tengo como una especie de barrera que pienso que eso es algo que primero que no le importa a nadie, luego que no les va a interesar y luego que es así como muy mío, ¿Y cómo te las organizas tú para darlo? Yo es que creo que no son cosas incompatibles. Yo creo que cuando escribimos textos literarios en realidad nunca escapamos de la autobiografía, porque la autobiografía pues se relaciona con tu visión del mundo, con las cosas que te duelen, con tu manera de entender la realidad, y luego se puede también relacionar con sucesos exactos que te han sucedido y que tú quieres reproducir en un libro. Entonces, por una parte está eso, y me parece igual de legítimo en una narración contar la historia de un personaje como Madame Bovary que contar tu propia historia cuando tu propia historia conecta con la de todo el mundo. Hay muchas veces que decimos lo personal es político, y luego creo que eso no es incompatible con utilizar, y esto lo comentábamos ayer, las máscaras de la ficción, utilizar otros personajes, meterte en otros cuerpos, intentar reproducir otras ideas, otros mundos, porque a veces esas ficciones lo que te ayudan es son una especie de lente de aumento para ver mejor la realidad. Entonces yo lo que pienso es que la literatura se nutre de lo real. Tú te inspiras, como nos decía ayer la chica, en las cosas que suceden, en las voces que oyen, en los periódicos, en las cosas que pasan, y luego es un discurso que se convierte en realidad, que pasa a formar parte de lo real y de alguna manera impregna la vida de quien lee ese libro y le gusta o lo hace suyo. Entonces, creo que al final toda la relación que tenemos con la escritura, con la lectura, es algo corporal y metabólico. Entonces, yo me expongo, yo me desnudo, y en la misma medida también pido lectores y lectoras que hagan striptease y que sean intrépidos e intrépidas. Intrépidos. Sí, totalmente. Sí, yo lo que trato en general es de empatizar con personajes que no se parecen a mí en nada. Eso es algo que para mí es una fuente de alegría cuando voy explorando y consigo meterme en la piel de alguien que es totalmente diferente a mí y que actúa de un modo que yo nunca actuaría, por ejemplo. Y llego a comprenderlo. Cuando yo he conseguido ponerme en la piel de alguien totalmente distinto y entiendo por qué hace lo que hace, tengo la sensación de que voy en el buen camino, de que estoy haciendo algo que vale la pena, porque eso luego me ayuda también en la vida normal a ser más respetuosa con los demás, aunque de momento no entienda por qué hacen esto o por qué hablan de esa manera, pero pienso, bueno, lo mejor es que es un tipo de persona como tal personaje que yo hice. Y entonces lo entiendo mejor. ¿Tú lo haces así o no? Yo lo que pienso de este tipo de relación, yo creo que la literatura a través de los personajes nos hace más empáticos, y nos ayuda a entender cosas que a lo mejor no entenderíamos si no hubiéramos leído ese libro. Sí. Pero a la vez, fijaos, yo creo que cuando leemos ciertos libros corremos peligro. Yo recuerdo cuando leí El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, ¿no? Entonces, resulta que tú empatizas con un tipo que es Tom Ripley,
que es un tío, o sea, quiero decir, amoral, que está siempre en el límite, como si apostara con la vida para hacer las cosas más difíciles, que le gusta disfrazarse, que no tiene ningún reparo en matar a una persona para jugar a veces. Es como un gato que juega con los ratones, y entonces tú empatizas con ese personaje. Entonces, eso te hace ser consciente de tu lado más oscuro, del lado de Mr. Hyde o de Mrs. Hyde que tenemos todos los seres humanos. Entonces yo creo que para eso también la literatura, el cine, las narraciones y tal, nos ofrece unas oportunidades que no nos ofrecen otros tipos de forma de comunicación. Entonces yo hay veces que leo con el miedo de encontrar en otros personajes cosas de mí misma que me resultan aterradoras. Sí, eso es curioso porque me parece estupendo, porque yo siento lo mismo con Ripley. Ripley es un personaje muy atractivo y que poco a poco lo vas entendiendo y piensas, bueno, pues es que al pobre hombre, si es que no le han dado otra opción, si es que tenía que matar al hombre porque le iba a estropear la vida, ¿no? Pero nos llevaron incluso un paso más con el Hannibal Lecter. No. Yo alucinaba cuando la película esta del Silencio de los Corderos, no tiene que ser la novela, que también la he leído. Si os acordáis, al final de la película quedamos en el momento en que el Lecter ya está libre y se pone a seguir a su psiquiatra, al que lo torturó durante tanto tiempo en la cárcel, y deja clarísimo que lo va a matar y se lo va a comer, se va a comer su hígado, ¿no? Le dice, tengo un amigo para la cena, esa es la frase final, y nos encanta. Y yo cuando salí de la película pensé, ya han conseguido el extremo total. Estoy súper feliz de pensar, se va a cargar al hijo de su madre y se va a comer su hígado. Pero ¿cómo han podido llevarme a eso? Ese es el poder de la literatura, poder llevar a los lectores a puntos donde nunca creyeron que podían llegar. Y luego, eso sí, cierras el libro y dices, bueno, esto se queda en el libro, yo no soy así. Bueno, relativamente, porque yo ahora siguiendo con lo del tema de Ripley, yo muchas veces pensaba que en Ripley hay mucho de Patricia Highsmith. Sí. Es verdad que es un personaje de ficción, pero es verdad que pues Patricia Highsmith tuvo una relación conflictiva con su propia sexualidad. Patricia Highsmith tuvo una relación conflictiva con los Estados Unidos y se fue de Estados Unidos para vivir en Europa. A Ripley Europa le priva. Entonces, ¿hasta qué punto cuando escribimos una ficción nos estamos, por una parte, distanciando de quiénes somos, pero al mismo tiempo reproduciendo algo que somos? Sí, y también el anhelo de ser otros, de poder hacer cosas que en la vida cotidiana no podemos o no debemos o no queremos hacer. O sea, yo personalmente nunca he querido matar a nadie. Es algo que de verdad que no, jamás en la vida se me ha ocurrido lo de coger así un cuchillo y clavárselo a alguien. Eso es algo que además me da mucho asco, me parece muy feo, muy desagradable. Pero la idea de que lo pise un tranvía, por ejemplo, eso sí. O sea, si yo no tengo nada que ver con eso, pero desgraciadamente hay accidentes, estaba allí el tranvía, no lo vio, lo pisó, hoy pobre. Eso sí que lo he pensado. Entonces, con ese tipo de pensamiento puedes hacer novelas. Hombre, ya lo creo, sí. Puedes hacer novelas, incluso otras cosas que no son novelas. Luego yo creo que hay otro elemento que también nos une a Elia Barceló y a mí, aunque aparentemente seamos escritoras tan distintas, y es que, bueno, primero partimos de la base, yo creo, de que en la literatura los fondos y las formas no se pueden separar, no existen dos maneras distintas de decir lo mismo, no es lo mismo poner en un texto pollino que asno que burro, no es lo mismo. No es lo mismo decir botella de agua que una botella de agua transparente que tiene dentro formas luminiscentes, irisadas. Es la misma botella de agua, pero bueno, estás nombrándola de una manera que la transformas. La nobilizas un montón, sí. Claro, movilizas un montón. Pero además de eso, yo creo que también compartimos que cuando tú escribes, igual
que los lectores, las lectoras no quieren aburrirse cuando leen un libro. Por supuesto. Cuando tú escribes tampoco quieres aburrirte y vamos buscando diferentes caminos en cada libro y nos ponemos a hibridar géneros y a lo mejor rompemos las expectativas y yo creo que entendemos que el lenguaje es una herramienta por una parte de comunicación, pero por otra parte también de descubrimiento. Es una herramienta de indagación, de experimentación. Sí. Sí, además a las dos nos gusta mucho la cuestión de romper moldes, de buscar otros caminos. Los géneros están muy bien, pero están muy bien para trascenderlos, no para hacer siempre lo mismo. Y a lo mejor, no sé, se me acaba de ocurrir, a lo mejor es porque somos mujeres, pero la mayor parte de las mujeres que yo conozco, cuando les dicen que una cosa no se puede hacer, siempre piensa, ¿ah, no? ¿Y por qué no? Entonces intenta hacerla. O sea, me acuerdo que en el siglo XIX, en los primeros manuales que había para futuros escritores, hombres, claro, no había manuales para escritoras, decían no se puede empezar una novela con una línea de diálogo. Es algo que no se puede hacer, punto, sin más explicación. Y entonces yo lo leí muchísimo después, claro, y mi primer pensamiento fue, ¿cómo que no se puede? Pues claro que se puede. Y me puse a buscar novelas posteriores a ese manual que empezaran con una línea de diálogo y encontré muchas. Pero efectivamente, antes de eso, las novelas empezaban con una descripción, siempre. Te empezaban a decir cómo era el barrio, cómo era la casa, qué pinta tenía el personaje cuando salía de la casa. No había novelas que empezaran diciendo, oye, tengo algo que decirte, cuando todavía no sabías quién habla ni qué habla. Y todas esas cosas son las que han hecho avanzar la literatura y han conseguido lo que dice Marta, que los lectores no se aburran y que el que está escribiendo tampoco se aburra. De todas maneras, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, yo creo que en la escritura de mujeres, en los libros escritos por mujeres, hay cierta irreverencia que se relaciona con, en primer lugar, con la conciencia de que tú has sido educada como un hombre. O sea, las mujeres que tenemos una sensibilidad cultural, un interés por la cultura, somos muy conscientes de que nos hemos formado mayoritariamente con textos escritos a partir de una mirada masculina. Yo a veces hago la broma con esto del cuerpo, de que en mi dedo meñique del pie, en mi dedo chiquitito del pie está Tolstoy, y por mi ombligo andará el Marqués de Sade, y en un omóplato mío pues estará don Benito Pérez Galdós. Claro, esto es inevitable, ¿no? Y esto te provoca a veces una contractura, porque estás asumiendo discursos que a lo mejor no han redundado en tu felicidad, y vamos, pero son nuestros, forman parte de nosotros, no podemos renunciar a ellos. Entonces, tenemos eso dentro y tenemos que escribir con las polifonías de la literatura aprendida, de la literatura canónica, pero al mismo tiempo vamos buscando otro camino. Y yo últimamente digo que las mujeres, o muchas mujeres, o al menos así yo lo percibo en mujeres jóvenes, hablamos con la lengua de las demonias. Eso es muy bonito, sí. Rompemos las estructuras. Sí, sí, eso es muy bonito, y por eso a lo mejor hay hombres a los que les molesta que hagamos esas cosas y piensan que eso no es canónico, que eso no es como debe ser. Y luego también hay hombres en los últimos años que han decidido que, bueno, que si las mujeres estamos teniendo éxito con nuestra escritura y la mayor parte del público es femenino, pues entonces ellos, como son hombres, pues van a ponerse un seudónimo femenino para vender más. Y no solamente me refiero a quien estáis pensando, que sé en quién estáis pensando, pero no quiero darles más publicidad de la que ya tienen, sino a otros cuantos que mientras tanto van saliendo. Y una cosa que lo he notado yo he estado de jurado en los últimos 2 años, he estado en 3 jurados diferentes. Cada vez hay más, se entregan los manuscritos con seudónimo, claro, con nombre falso. Cada vez hay más que el seudónimo es femenino. Y no puede ser que de 100 manuscritos todos sean de mujeres. Luego se ve que no era el caso, ¿no? O sea que... Anda, que el día que descubramos que Elena Ferrante es un señor... puede pasar. Pasó con Yasmina Kadra. Claro, sí, efectivamente. Y precisamente Yasmina Kadra era un señor muy masculino, digamos. O sea que cuando uno es coronel del ejército, pues es así como...
razonablemente viril y sin embargo estuvo toda su vida escribiendo como Yasmina, y una compañera mía de la universidad estaba haciendo una tesis sobre la escritura femenina con el ejemplo de Yasmina Khadra, y decía que a través del texto, sin conocerlo, a través del texto, de las marcas en el texto, se puede saber que un texto está escrito por una mujer. Y esa era su tesis doctoral. Y se dio cuenta, un poquito tarde de más, que su tesis no se sostenía. Pero ella había hecho 2 entrevistas y había ido la mujer de Mohamed. Hombre, yo creo que los buenos escritores y las buenas escritoras, tú tienes que ser al mismo tiempo, así lo pienso, ¿no? Tú tienes que ser al mismo tiempo el andrógino que decía Virginia Woolf. Tú tienes que poderte meter en la piel y en la manera de pensar y en la manera de hablar, y no es lo mismo la manera de pensar de un personaje que su voz. No es lo mismo el punto de vista de un personaje que su voz. Entonces, tú eso lo tienes que saber hacer y tienes que dominarlo, y al mismo tiempo también puedes, si quieres, utilizar recursos autobiográficos. Yo, por ejemplo, cuando me preguntabas, yo creo que he escrito literatura autobiográfica precisamente porque desde una conciencia feminista, porque a través de la escritura autobiográfica yo he podido hablar de las cosas pequeñas, no solamente de lo común, de lo que te une a tu comunidad con su peculiar cordón umbilical, sino de las cosas pequeñas que en principio no tenían trascendencias o reminiscencias literarias, una cocina o tal, o del cuerpo de las mujeres. Ayer lo hablábamos presentando el libro de Pilar, que hace un momento que estaba por ahí, ¿no? Tú en una novela era raro que encontraras la descripción de un parto, o que encontraras una mujer para la que su menstruación fuera dolorosa y le dificultara la vida. Eso eran cosas de tías. Eso eran cosas de tías que no tenían entidad literaria. Pero lo peor, Marta, es que seguimos así. Ya. O sea, es que muchísima gente todavía que piensa que las mujeres escribimos para otras mujeres, mientras que los hombres escriben para la humanidad. Lo que hacen los hombres es universal. Lo que hacemos nosotras es para nosotras. Y si un señor se dedica 300 páginas a hablar de su insomnio, eso es literatura universal. Pero si una mujer habla de su menopausia, eso es una chorrada que solamente le importa a las señoras, porque ¿a qué caballero le va a importar la menopausia? De nadie. La de su mujer quizá, pues la tiene al lado y se queja, pero de nadie más. Yo escribí mi menopausia allí, y fíjate, y me llevé una sorpresa muy bonita. En la Feria del Libro de Madrid yo pensaba que todas las personas que se iban a acercar a la caseta iban a ser mujeres que empatizaran con la situación. Oye, pues a mí esto me ha pasado, pues no me ha pasado, eres una quejica, que esto también te lo puedo, tú es que te gusta quejarte o tal, o no, que va, estas cosas hay que contarlas. Y me encontré con la sorpresa de que se acercaron a que les firmara el libro muchos hombres jóvenes que habían conectado con el texto a través de la vulnerabilidad. Porque al fin y al cabo, claro, en Clavícula la menopausia es una metáfora de muchas otras vulnerabilidades, de muchas otras transformaciones. Entonces, muchos chavales jóvenes se acercaban diciendo, es que yo tengo miedo a la crisis, tengo miedo a la precariedad, tengo miedo a que el cuerpo me duela porque las violencias económicas hagan que yo me resienta y tal. Y me llevé esa gratísima sorpresa, y en ese sentido, fíjate, yo creo que soy optimista y que estamos consiguiendo universalizar los problemas de las mujeres y entender que son metáforas de conceptos universales. Pero incluso cuando no son metáforas, el dolor es algo que nos afecta igual a hombres y a mujeres. Y el sentirte de pronto inútil, o sea, cuando a ti te duele tanto algo que ya no puedes llevar una vida normal, seas hombre o mujer, es algo que nos afecta a todos. Si tienes, por ejemplo, malos dolores de cabeza, si una buena jaqueca o una migraña, eso te inutiliza para la vida y nos pasa a todos. Y yo creo que sí que vamos mejorando, pero cuesta, cuesta. Y sobre todo tenemos que procurar siempre que no nos vuelvan a tirar para atrás. Que no, de verdad, es que últimamente ya sabéis que lo de las cuestiones de ser mujer y de ser libre siendo mujer, está la cosa... Bueno, con lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente, esa es la cuestión, ya sabéis, ¿no? Sí, pero bueno, esto... Esperemos que no repercuta en lo que pase aquí, pero esta es la cosa difícil. Vamos a hablar de cosas menos tristes. Venga. Porque tú, ¿con qué
¿Con qué libros empezaste a fascinarte por la literatura? Ay, a mí los libros siempre me han gustado de toda la vida. Cuando yo aún no sabía leer, los tocaba y los olía y los miraba, porque en mi casa había muchos libros. Pero yo creo que yo empecé con los cuentos que me leían, y luego los primeros libros que leí yo sola para mí, que me regalaron en mi casa, fueron Julio Verne, que ahí me aficioné a la ciencia ficción y al espacio y a todo lo demás. Y un libro que me marcó muchísimo de niña fue Mujercitas, porque ese era el libro clásico que te regalaban siendo niña, o sea, es lo que tenías que leer. Pero yo ahí descubrí que Jo quiere ser escritora y consigue ser escritora sin tener que renunciar a tener una pareja, a que alguien la quiera. Porque hasta ese momento siempre te habían dicho que, bueno, si te vuelves loca y te empeñas en ser escritora, pues allá tú. Mira cómo le fue a Rosalía de Castro. Mira lo mal que lo pasaron todas las mujeres que quisieron ser escritoras, y al final más sola que la una, porque a una Marisa Vidilla no la quiere nadie. Nadie, Y Jo se enamora de alguien que se enamora de ella, y además un chico extranjero, como luego me pasó a mí, y consigue ser querida y escritora. Y eso ahora me doy cuenta de cuantísimo me marcó ese personaje. Hombre, eso es muy importante, porque las mujeres hemos sido educadas en esto de que el amor tenía que ser el centro de tu vida, y si tú fracasabas en tu proyecto romántico, habías fracasado en todas las cosas del mundo, ¿no? Yo recientemente, lo comentaba también ayer en la presentación de Pilar, he leído una escritora estadounidense que se llama Tilly Olsen, que comenta cómo las mujeres tenemos carreras más cortas, o empezamos más tarde a escribir, u optamos por géneros más breves pero no menos importantes, porque estamos automáticamente ligadas a los cuidados y a las tareas de la casa. Entonces, por ejemplo, está el caso de Laura Ingalls, la de La Casa de la Pradera, que empieza a escribir cuando tiene más de 60 años, porque antes no puede. Hay mujeres que renuncian a su maternidad porque quieren ser escritoras, o renuncian al matrimonio y se quedan solteras para siempre. Afortunadamente esto ya también está cambiando, y yo, por ejemplo, yo puedo escribir porque me cuidan. Yo puedo escribir porque tengo un marido que me cuida y porque tengo unos padres que me cuidan. Si no, yo no... O sea, hemos dado la vuelta. Aquí mismo, hace ya a lo menos 20 años, estaba una escritora americana, Connie Willis, una escritora de ciencia ficción magnífica, y estábamos las dos ahí sentadas oyendo una mesa redonda de señores, de escritores de ciencia ficción, y todos muy simpáticos, muy agradables, y todos uno detrás de otro decían: yo tengo que darle las gracias a mi esposa, porque sin mi esposa yo nunca hubiera llegado donde estoy. Mi esposa pasa a máquina mis manuscritos, los envía a mi agente, me hace de comer, me arregla los viajes. Y de repente Connie me mira y dice: Elia, necesitamos una esposa. Absolutamente. We need a wife. Pues sí, necesitamos una esposa o algo parecido. Pero fijaos lo importantísimo que son los libros con los que comienzas a leer, ¿no? ¿Cuál fue el tuyo? Cuenta. Pues yo, así rebobinando, yo cuando era pequeña me encantaban los cómics de Flash Gordon. Ay, sí. Me gustaban muchísimo los cómics de Flash Gordon, aquellos mundos suspendidos en el aire, los vestidos de Dale Arden, que era la novia eterna de Aura, de Flash. los vestidos que llevaba Aura, que era la mala, me gustaba muchísimo. La mala siempre iba más sexy que la buena. Siempre, eso pasa siempre. Bueno, yo esto siempre lo cuento, y cuando vengo a Gijón más, ¿no? Yo siempre he querido ser mujer fatal, pero como no me dio el cuerpo me hice escritora. Esto es así, ¿eh? Y esto tiene que ver con nuestra formación libresca. A mí cuando era pequeña me gustaba mucho, aparte de estos cómics de Flash Gordon, yo leía mucho un TVO que era Esther y su mundo, de Purita Campos. ¿Cuál? Esther y su mundo se llamaba. Ese no lo conocía yo. Que lamentablemente Purita Campos falleció hace poco tiempo, y es una de las grandes ilustradoras de este país, y cuando digo ilustradoras lo meto todo, ilustradoras, ilustradores y todo lo demás. Y me encantaba Peter Pan, y me encantaba Alicia en el País de las Maravillas. Y luego pensando, no entendía nada.
O sea, yo en realidad cuando era pequeña, Alicia en el País de las Maravillas, pero ¿cómo vas a entender Pero tú? Si nadie entiende nada en Nada, Alicia. o sea, ¿cómo vas a entender un conejo que va corriendo con un reloj y una No me niña gustaba. que se cae? O sea, tú no entiendes nada y la reina roja que le corten la cabeza y tal. De mayor, creo que me he dado cuenta de que eran libros que me parecían muy interesantes, muy misteriosos y me tocaban una fibra muy sensible porque están hablando de sexo. Están hablando del descubrimiento, están hablando del crecimiento. Pues yo de eso todavía no me había dado cuenta. Pues ya te lo cuento yo. Están hablando del crecimiento y de cómo la sexualidad, el despertar de la sexualidad es tu primera toma de contacto con la muerte. Es lo mismo que cuenta Holden Caulfield, Salinger en El guardián entre el centeno. Ah, sí. Niños que no quieren crecer y están en ese proceso de metamorfosis de la adolescencia porque se dan cuenta de que ese despertar sexual, esa madurez te lleva al hoyo. Sí. O sea, esa unión de lo erótico y lo tanático que yo no entendía, a mí me gustaba. Esto ahí no nos parecemos en nada, porque yo al revés, yo quería crecer rápido, yo no quería ser niña, a mí ser niña me parecía un peñazo, no podías hacer nada, estaba todo prohibido, lo interesante venía después. Entonces yo tenía muchísima prisa de hacerme mayor. Luego me di cuenta que no es tan bueno eso de hacerse mayor, que tiene cosas que no. Pero bueno, ya era tarde, ya lo era, ¿no? Yo me di cuenta, y yo sobre todo me di cuenta cuando empecé a escribir, que en cierta medida crecer era de crecer. O sea, yo me recuerdo a mí mismo como una niña emperadora. O sea, me recuerdo a mí misma como una niña salvaje, rebelde, que tenía las cosas mucho más claras de lo que las tengo de mayor. Sí, claro. Y ahora a veces, por ejemplo, cuando escribo poemas, yo intento rescatar la voz de esa niña salvaje que se creía malísima y en el fondo era un cubo boca abajo. Hay niñas que nos creemos muy malas y luego somos unas benditas. Sí. Esto sí. suele pasar mucho. Puede pasar, sí. No, yo siempre fui así una niña muy buena, no se me ocurría. Me gustaba leer, me gustaba estudiar, yo era así buena chica, obediente. Luego ya en la adolescencia, cuando empecé yo a ponerme así un poco más rebelde, pero rebelde con causa. O sea, yo siempre estaba en el instituto y yo siempre era delegada de la clase o delegada de todo el colegio y me peleaba con quien hiciera falta porque yo tenía un concepto de la justicia muy claro, ¿no? Ahora ya no lo tengo tan claro. Eso es crecer. Yo en sexto de GB, en séptimo de GB, fui la niña más popular del colegio. ¿Hacíais esas cosas como en América? Como en América, lo mismo. Era un colegio público de Carabanchel Bajo, pero me hice muy popular porque me pasé todo sexto de GB 6 meses sin ir a clase, haciendo pellas en un parque. Y entonces esto despertó la admiración absoluta de todos los golfos del barrio. Y de todos los golfos del colegio y me convertí en la protegida, ¿no? Y esa experiencia tan bestia, porque yo cuando hacía pellas leía. Yo me iba al parque y leía, aprendí muchísimo, pero esa experiencia tan bestia yo la conté en la lección de anatomía y creo que es uno de esos momentos de la vida que para mí han sido fundamentales, no solo porque leyera, sino porque, jolín, sentirte vulnerable, que nadie te descubra, que nadie ese nerviosismo, al mismo tiempo me estaba rebelando contra mis padres porque habíamos dejado una ciudad que para mí era la maravilla, que era Benidorm, que era donde yo me había criado. Entonces había ahí una mezcla de rebeldía, de miedo, pero luego me vino muy bien, ya te digo, porque todos los malotes del colegio Concepción Arenal decían, ¡jo, qué tía! Ya ves, tú fue un caldo de cultivo maravilloso para que luego pudiera ser escritora. Y sobre todo para escribir novela negra. ¿Para? Escribir novela negra. Sí. Porque mi amigo Aurelio me contaba, era un niño que tenía un problema, me decía, Magda, hoy he robado una juguetería. Y yo le decía, qué bien, Aurelio. Y luego eso salía. Oye, Elia, aparte de los libros de las lecturas, para ti, ¿qué libros tuyos han sido pues como hitos en tu trayectoria? Qué pregunta más difícil. Sí, es casi como cuando le preguntan a una madre de 6 o 7 hijos cuál es el más importante para ti, ¿no?
Todo. No, para mí fue muy importante mi primera novela larga, que se va a reeditar ahora, se llama El contrincante, y es una novela que es entre novela de terror y thriller teológico. Y fue muy importante porque fue mi primera novela larga, es la novela que me enseñó a escribir novelas. Yo no sabía escribir novelas, yo escribía cuentos y lo más largo que había escrito tenía 120 páginas y ya estaba yo muy orgullosa. Y en esta novela la historia daba para mucho y dije, bueno, pues habrá que lanzarse. Y esa me gustó mucho por eso, porque empecé a aprender a manejar muchos personajes, a hacer diálogos entre varios y que se supiera quién habla. Y esa la recuerdo con mucho cariño. Y luego, bueno, muchas, todas. El vuelo del hipogrifo, que fue mi primera novela fuera de ciencia ficción y fantástico. Disfraces terribles. Yo qué sé, todas. Que es que todas surgieron de un enamoramiento y entonces, claro, los antiguos amores siguen ahí. ¿Y tú? Es verdad que ayer Elia decía que sus novelas surgían del enamoramiento con algo, ¿no? En mi caso yo no surgen tanto del enamoramiento con algo, sino como muchas veces de malos sentimientos. ¿Oh? ¿Malos en qué sentido? Pues malos, por ejemplo, yo la primera novela que escribí en mi vida, que se titulaba El frío, la escribí para vengarme de un imbécil que me dejó. Y esa era mi finalidad, y ahí descubrí que verdaderamente la literatura tenía... ¿Y lo mataste? ¿Cómo? ¿Lo mataste? No lo maté, no hizo falta, pero lo metí en un manicomio. No hacía falta. Es peor. Sí, es casi peor, ¿no? Lo metí en un manicomio y además fue maravilloso porque eso, me di cuenta de que la literatura funcionaba porque luego me llamó a casa y me dijo, yo no soy ese. Y digo, eso lo cantaba Maritrín y tú no. Entonces pensé, la literatura sirve. Tú que sabes quién eres, yo sé quién eres. Yo sé realmente quién eres. Entonces, yo he escrito a veces movida por la venganza y a veces he escrito movida por la inquietud, por el miedo, por el dolor, como en el caso de Clavícula. Y yo, por ejemplo, a ese libro sí que le tengo un especial cariño a Clavícula, porque hay veces que los libros te hacen moverte solamente en los cenáculos literarios. O sea, tú escribes un libro y tienes buenas críticas o malas críticas, pero bueno, comentas con escritores, vas a clubes de lectura, vas a bibliotecas, vas a institutos. Pero a mí Clavícula es un libro que me sacó del cenáculo literario y me llevó, por ejemplo, a hospitales. Porque, por ejemplo, me hicieron un crowdfunding en un hospital de Murcia, los especialistas en salud mental, para que yo les contara cómo era la relación médico-paciente, que claro, es una relación que está llena de violencia, porque lo que tú percibes como así, el médico, la médica que te tiene delante a veces lo percibe como así, por la costumbre y porque se tiene que hacer una concha, porque él se tiene que proteger o ella se tiene que proteger de todo ese dolor, ¿no? Entonces, fue maravilloso. Sí, ya es interesante que te llamaran, que quisieran saberlo. O sea, ahí, fíjate, volví a ratificar la idea de que cuando la gente dice que la literatura es inútil, en realidad no saben lo que está diciendo. La literatura de verdad se mete en la vida de las personas y nos hace reflexionar y nos hace entender las cosas a veces de otra manera. Y con Clavícula yo ratifiqué esa intuición que para mí era una intuición política, porque yo he sido siempre una escritora muy testimonial y muy del compromiso, y ahí me di cuenta, digo, no, es que verdaderamente más allá de la teoría, más allá de la nube de pedos intelectual, claro que sirve la literatura. Sí, y una cosa para la que sirve la literatura, además de esto, que tienes toda la razón, es como refugio y como santuario. O sea, por eso, siempre que una novela tenga una calidad literaria alta, es perfectamente legítimo que sea lo que en general se dice escapista. O sea, uno tiene todo el derecho del mundo de escaparse de un sitio donde es infeliz. Y incluso en las guerras, por ejemplo, todo oficial tiene obligación de intentar escaparse de un campo de prisioneros. O sea, si el enemigo te ha cogido y te retiene, tú como oficial tienes la obligación de escapar de allí. Entonces, el escapismo a mí me parece muy buena cosa cuando estás viviendo en un momento o en un lugar donde sufres, donde no estás bien, pero tienes una novela a la que te puedes ir para recuperarte, para volver a la vida mejor
y luchar para salir de esa situación. De todos modos, yo en cualquier caso pienso que a veces en la literatura, y fíjate que a veces pienso que lo hacemos como para dar publicidad y que se generen polémicas que hagan que la literatura se oiga más allá de los círculos literarios. Estamos siempre jugando como con elementos antagónicos incompatibles. O haces literatura autobiográfica o haces literatura imaginativa, o haces literatura seria o haces literatura popular y trivial en el peor sentido de la palabra, o haces literatura de género o haces alta literatura, y en realidad yo creo que esas dicotomías son absolutamente falsas y obvian todos los matices que hay entre medias. O sea, insisto, yo creo que la literatura puede ser al mismo tiempo autobiográfica e imaginativa. Puede ser al mismo tiempo comprometida y tener elementos escapistas. Ayer hablábamos de una poeta maravillosa, Paca Aguirre, que era una poeta pues muy comprometida, muy antifranquista, hacía una poesía muy de testimonio y muy de denuncia, y que sin embargo ella decía, como niña represaliada, como niña huérfana de un militar republicano muerto en la guerra civil, que si ella no hubiera tenido los cuentos de hadas, se hubiera muerto. Y que ella en un momento determinado necesitó esa literatura para marcharse a otro lado. Entonces, creo que a veces jugamos con ficciones que son absolutamente falsas, aunque también creo, y esto a lo mejor tú, Elia, no estás de acuerdo conmigo, que incluso en los textos que hablan de eso, yo siempre digo de hadas con el pelo verde, o de unicornios, o de yo qué sé, o de extraterrestres que llegan a la Tierra, incluso en los libros más fantásticos siempre hay un vínculo con la contemporaneidad. Por supuesto. Siempre hay un vínculo con el hoy y con las cosas que están pasando. Por supuesto, no hay ningún género, por abstruso que sea, que no hable de seres humanos. O sea, tú puedes estar hablando de monstruos espaciales, de lo que tú quieras, pero de lo que estás hablando realmente es de qué les pasa a los seres humanos cuando se ven confrontados con situaciones que les sobrepasan o que son tan nuevas que no saben cómo actuar. Entonces, es absurdo pensar que cuando lees ciencia ficción lees algo que no te afecta. Pues claro que te afecta. Cualquier cosa que le pueda pasar a los humanos afecta. Y cuando tú te ves enfrentado con una cosa terrorífica, da igual si existe o si no existe. O sea, imaginaros eso, que tú estás por el pasillo de tu casa y vas a hacer pis a medianoche y cruzas el pasillo... Las escritoras hacen pis. Alguna que otra sí. Yo, como soy de las vulgares, sí. Entonces, cruzas el pasillo que está oscuro y de repente, imaginaros, por poner algo, que de repente aparece un lobo rabioso en tu pasillo. Todo el mundo dice, bueno, es que eso no puede pasar. Vale. Y si pasa, ¿qué haces? O sea, dices, es que esto no puede pasar y sigues hacia el cuarto de baño, o tratas de ponerte a salvo. Pues con las novelas de terror y las de ciencia ficción es eso. O sea, una vez aceptada la premisa de eso, va a venir un asteroide y nos va a hacer polvo a todos, ¿qué pasa entonces? No te puedes plantear, no, es que eso no puede pasar, es que las probabilidades son mínimas. Ya, pero ¿y si pasa? Entonces siempre habla de seres humanos. Yo estoy completamente de acuerdo con ella, y además ahora se me acaba de ocurrir que, por una parte, las cosas más fantásticas hablan de la cotidianidad y te colocan en la tesitura de preguntarte qué pasa, qué haría y tal, y al mismo tiempo, si tú miras muy en primer plano lo cotidiano, si tú miras muy en primer plano las cosas pequeñas de tu casa, se terminan convirtiendo en alefs y monstruos y lugares maravillosos. Yo tuve esa experiencia en la pandemia cuando escribí el libro Parte de mí, en el cual yo intentaba fotografiar fragmentos de mi casa un poco, y me di cuenta de que ese primer plano convertía la realidad en algo completamente extraordinario, ¿no? Por ejemplo, descubrí que yo tenía un espejo en casa en el que se reflejaban los libros de la biblioteca, y nunca me había dado cuenta, y pensé, ostras, esto es Borges puro. Y además están lejísimos. Y están lejísimos. El espejo hace que están más... Un ejemplo que yo utilizaba en mis clases y que podéis hacer en cualquier momento que queráis para distanciar, porque tú puedes distanciar, como dice Marta, acercándote a lo bestia, pero puedes distanciar
poniendo el punto de vista de alguien que no haya visto algo y que lo vea por primera vez. Imaginaros que tú le tienes que explicar a un extraterrestre lo que es un ojo humano. Y entonces tú, pues, haces lo que puedes y dices, pues mira, es en una superficie más o menos de piel lisa, se abre un corte y en ese corte dentro hay una bola gelatinosa, de una materia blanda y gelatinosa, que hay veces que brilla, hay veces que no brilla tanto, y esa herida que no sangra ni supura está rodeada de pelos, de unos pelos relativamente largos. ¡Qué asco! Es eso. Y luego dices, joder, pues qué asco un ojo. Y sin embargo, cuando tú te enamoras de alguien y lo miras a los ojos, es lo más bonito que tiene. Pero todo depende de cómo lo veas y de cómo lo describas. Yo me voy a ir a los talleres literarios que imparta Elia Barceló a aprender cosas, claro, porque yo doy clases, pero no doy clases de creatividad literaria, sino que doy clases de teoría de la literatura y narratología. Mola muchísimo. Es una cosa un poco diferente, pero sí que es absolutamente cierto, y esto lo digo desde el punto de vista de la escritura, de que yo creo que trabajamos en los textos, y volvemos al arranque, trabajamos en los textos la sensorialidad, porque la sensorialidad y lo imprevisible es lo que hace que la realidad se levante en la página. Y eso es lo que hace que los lectores puedan imaginar a través de esos estímulos. A mí hay un fragmento, perdonadme la pedantería, yo he leído el Ulises. Yo también, chica, pero qué peñazo, ¿eh? Oye, pues yo me lo pasé bien. ¿Ves? Aquí hubiera empezado la discusión. Yo me lo pasé bien con el Ulises. Y había un fragmento maravilloso donde está Leopold Bloom por la mañana y se está haciendo el desayuno. Y él se ha ido al mercado y ha comprado estas cosas que yo no desayunaría nunca, huevas de bacalao, mollejas, y al final dice que se prepara unos riñones a la plancha de los que percibe su sabor a orina levemente olorosa. Y a ti te apeteció un montón. No, a mí no me apeteció nada, pero lo vi. Claro, lo vi, sí. Lo sentí y además supe cómo era Leopold Bloom. Ya no me tenían que decir que era Dice, un ya tipo... con este chico ya no me voy yo a comer a ninguna parte. O sí. Es lo suyo y tú que él lo se tuyo. coma los riñones y luego se lave los dientes. Y además, como seguro que lo iba a matar todo a fuerza de birras, se le pasaba el olor matinal fijo. Pero sí que es verdad que trabajamos mucho con la sensorialidad, con la sinestesia y con lo imprevisible, con los elefantes que salen en la bañera. Con los puntos de vista, con las cosas que no te esperas, con otro ángulo, con otra iluminación. O sea, igual que hacen los cineastas o los que dibujan cómics, que no es lo mismo si tú pones la cámara arriba que si la pones abajo, que si iluminas desde detrás o iluminas desde delante, pues eso en literatura también se hace y se hace de toda la vida. O sea, nos han copiado a nosotros. Absolutamente. Los que escribían eso ya lo inventaron y entonces luego los que hacían cine empezaron a copiar lo que ya habían hecho los escritores. Es que ahora da la sensación para mucha población joven de que los escritores vamos, digamos, copiando al cine, vamos a la zaga del cine. Y nosotros estuvimos antes, eso ya lo hacíamos antes, y ahora los guionistas se creen que han inventado la rueda. Y desde luego hay una interacción. Y luego y otra cosa por la que... queda un minuto, niña. Bueno, y otra cosa por la que yo batallo muchísimo es por decir que la literatura no es solamente la narratividad. La literatura no tiene que ver solamente con contar una historia. Está muy bien contar una historia y seducir a través de la trama, pero la literatura también es hacer que una página tenga relieve. La literatura es hacer eso, que la música del lenguaje te repercuta dentro y saque cosas que están dentro de ti, ¿no? Ahora, en los 30 últimos segundos voy a recordaros una verdad de perogrullo. Los escritores no tenemos nada más que palabras, no hay nada más. No tenemos música de fondo, no tenemos efectos especiales, no tenemos dibujos, no tenemos más que nuestras palabras. Y con eso, fijaros lo que llevamos siglos haciendo. Esto hay que mantenerlo. Tenemos que hacer que continúe. Y hay que pensar que a veces el verbo se hace carne y esto da mucho miedo. Pensarlo bien. Según qué carne se haga. Bueno, muchas gracias. Gracias.